idea inicial fue de él. ¿Cuál es el primer motor o el primer avión que podemos decir es nuestro, nacional? Bien, la gesta de Arteaga, la primera etapa que genera la fábrica, se inaugura en el año 1927 y se crea en un periodo formativo y comienza a fabricar aviones bajo licencia extranjera, es decir, se adquiría el proyecto en el extranjero y se fabricaba íntegramente en el país. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque estamos hablando de 1927, la aeronáutica era muy reciente y él hace una transferencia de tecnología desde los centros más importantes en aeronáutica del mundo, que era Europa, hacia un país muy alejado de los centros de decisiones mundiales, que era Argentina en esa época. Entonces, en ese momento, el país empieza a fabricar un avión que se llama el Avro Gosport 504, en el año 27, en el año 29 fabrica el primer motor para la aviación construido en Sudamérica de 400 caballos, que era el Lorraine Dietrich, y en 1930 fabrica el de Voisin de 21, que es un avión caza metálico muy moderno para la época. Tengamos en cuenta que esta fábrica es la primera fábrica militar de aviones y motores para la aviación en Sudamérica, única en su tipo. Y fue la infraestructura, y es considerada la infraestructura científico-tecnológica más importante que tuvo el país, en toda su historia. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y el primer avión que se empieza a fabricar íntegramente nacional, es decir, diseño y construcción nacional, es en el 31, con un avión que se llamó el AEC-31, y después pasamos al 44, que se fabrica el avión IA DL-22. Es un avión construido con diseño y materiales nacionales. Es el primer avión íntegramente nacional que construye la fábrica. Y ahí, si me permitís, Juan, hay varias anécdotas. ¿Cuál es la verdadera del DL-22? Bueno, hay una dicotomía en el nombre. Esto, según los protagonistas, se mencionaba que cuando se estaba haciendo el avión que se construía con maderas nacionales, ante el impedimento de la guerra de traer materia prima, principalmente destinada a la aeronáutica, empieza a generarse esta necesidad de sustituir materiales importados por producción propia, y allí aparece Brigada San Martín. En ese proceso de construcción con las maderas nacionales, el motor nacional, el fuselaje nacional, dicen que la visita del presidente de su momento, general Farrell, ve el proyecto y le dice, denle para adelante, dele, le dice. Entonces queda DL-22. Esa es una de las hipótesis, o una de las teorías del nombre. La otra que me contaron es que en su momento Estados Unidos, en una conferencia de prensa, dice que Argentina era un diente sin leones. Entonces cuando sale el DL-22, dicen que a Argentina le salieron los dientes de león, por eso ahí vienen las iniciales de L. Esa dicotomía lo dicen a unos protagonistas de una manera, a otros de otra, pero pienso que debe ser un poco de ambas. Cualquiera está buena de las dos, ¿no? Es bien nuestra, es cualquiera de las dos. Sí, las dos son muy importantes. Sí. El DL-22 es como el avión y símbolo de que sería luego el posterior desarrollo industrial que convirtió a Córdoba en el polo industrial más importante en Sudamérica, jamás vuelto a repetir. Y lo dice con orgullo. Con el DL-22 sí, realmente es un orgullo, porque es más que todo a nivel de Córdoba y a nivel de país, porque el Brigada San Martín tiene la brillante idea de cuando hace el avión, en uno de los hangares de aquí, lo desarma íntegramente, invita a toda la industria privada o al sector privado del país para que eligieran qué parte podían fabricar. Entonces ellos elegían, había gente que no tenía máquina, la fábrica apoyaba técnica y financieramente, luego se volvía con el propio trabajo. Entonces la industria privada comienza a proveer aeropartes a la fábrica. Entonces tenemos el Estado, a través de una dependencia militar, en conjunto con el sector privado del país industrial, y genera una relación, un vínculo, que es el personal calificado militar y el personal calificado civil. Y esa mano de obra calificada, que empieza a crecer siendo aeropartista, luego pasa a ser autopartista cuando en 1952 se crea el IAME, que son las industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado de la fábrica. Oíme, Ezequiel, porque por la duda se nos va. ¿En qué año está pasando esto? ¿En qué año se desarma este avión y se le llama a los privados para ver qué parte podía fabricar? ¿De qué año hablamos? El DL-22 es un desarrollo que comienza en 1944, de ese año estamos hablando. Bueno, mira vos qué país pergeñado inteligentemente, ¿por qué estos vaivenes de nuestra Argentina? ¿Qué seríamos hoy? Bueno, quizás demasiado importante, no entraríamos en el saco. Ahora está bien que nos bajen un poco para ser humildes y tener que mirar al resto del mundo a veces con gran envidia, incluso a vecinos nuestros. Ezequiel, contame, la historia del Pulti. Sí. Alguna vez yo leí por ahí que se trajeron
ingenieros, gente de Alemania después de la posguerra, para ver si podían fabricar el Pulqui. Incluso me contaron a mí que el Pulqui se parece mucho a un avión ruso, porque también Rusia hizo lo mismo y se llevó alemanes para Rusia. Claro, correcto. El Pulqui 2, que se desarrolló en 1950, comienza siendo un proyecto nacional, en el sentido de que Brigadier San Martín cita al ingeniero Norberto Morchio y le dice que diseña un avión para batir el récord mundial de velocidad. Estamos hablando de un ingeniero Morchio que tenía 26 años en ese momento. Comienza a desarrollar un avión en base a los estudios alemanes de la posguerra, claro, que ya se había incorporado el alas en flecha, y en el interior de ese desarrollo llega a la Argentina un grupo de ingenieros alemanes, un poco de contrabando como se menciona, encabezado por Kurt Tank, que era el proyectista de la Focke-Wulf, el más importante del mundo en ese momento, codiciado por los norteamericanos, por los ingleses y por los rusos. Él decide venir al país, indudablemente que viene aquí porque sabía que había una infraestructura científico-tecnológica muy importante, que era la fábrica. Ya se había fabricado el Pulqui 1, el octavo avión de reacción del mundo, y era uno de los 5 países que podía continuar ese desarrollo. Entonces viene a la Argentina y empieza a desarrollar un avión en base a un proyecto que él había desarrollado en Alemania antes que finalizara la guerra, que era el TA-183. Entonces había 2 proyectos, el nacional, el argentino y el alemán. Se juntan y toman las mejores partes de ambos y comienza, bajo la dirección de Kurt Tank, a fabricarse el Pulqui 2, que fue considerado uno de los 3 mejores aviones del mundo, junto al avión ruso MiG-15 y al avión norteamericano FX-86 Sabre. Ahí hacemos... Tengamos en cuenta que eran todos... Sí. ¿Eran todos, decís? Eran todos en base al desarrollo de Kurt Tank. Por lo tanto, eran aviones muy similares. Se parecían, claro. El Pulqui 2 y el MiG-15 eran considerados aerodinámicamente los más modernos. En ese momento contar con esa tecnología, fue el ápice de la industria aeronáutica argentina. Hacemos un punto ahí en la historia, Ezequiel, y después la vamos a retomar desde otro lugar. Te agradezco mucho, la verdad que es sumamente interesante mirarnos hacia el pasado, mirarnos el ombligo, como para tener un poco de ilusión hacia el futuro. Muchas gracias, Ezequiel, por acercarte hoy a nuestro móvil, y agradezco el orgullo de un tipo tan joven como vos, que ha investigado tanto y que lo cuenta con tanta sencillez todo. Bueno, muchas gracias. No, al contrario. Bueno, me acuerdo, salían de Morón, pasaban por arriba de Ramos Mejía y decíamos, un avión a chorro, decíamos. Claro. Claro, avión a chorro, ahí, eso decíamos nosotros. Decían tantas cosas.